Sí, para tratar este tipo de procesos, uno tiene que hacerlo exactamente como ustedes lo han introducido. Esa introducción que ustedes han hecho es plausible y es lo correcto. Primero, ponerse equidistante, sin ningún tipo de emoción ni tampoco repulsa con respecto al hecho, sino tratarlo humanamente. Por eso es que se dice que el derecho penal como ciencia humana debe ser cada día más humanizado. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza La Mirada. Hoy es jueves 24 de julio del año 2025. En nombre de Víctor, de todo el equipo, valoramos mucho el placer de su compañía. Hoy tenemos temas relevantes como tratamos siempre de poner sobre la mesa para poner la mirada sobre ellos. Así que esperamos que ustedes también puedan participar a través de las redes sociales de La Mirada o del número de WhatsApp que se ha creado precisamente para que usted pueda ser parte de la conversación, dejándonos saber su opinión, alguna sugerencia, incluso mandar videos de algún hecho que merezca ser comentado. Así es, muy buenas noches, gracias por el placer y el honor de su sintonía, que para ustedes no es tan interesante como para mí estar al lado, el privilegio y el placer de estar al lado de esta distinguida ya la dama. gente, gracias, tú sabes que es mutuo, pero ya la gente debe estar cansada de ese No, piropito señor. tuyo. Bueno, que se cansen ellos, pero yo no me canso ni de decirlo, ni de sentirlo, ni de estar aquí. Cuando yo entré por la puerta del estudio, Valentín Medrano no me lo dijo con su voz, pero me lo dijo con su mirada. ¿Cuánto te envidio, Víctor? A propósito. Qué bueno estar entre caballeros como estoy yo. Precisamente, como ha mencionado Víctor, nuestro primer invitado es el respetado y conocido abogado Valentín Medrano. Gracias por estar en La Mirada. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí sí, también es muy grato estar aquí. Lo dije antes, Víctor. De hecho, antes de que tú llegaras ya lo había manifestado, Alicet. A mí me place muchísimo su compañía, la profesionalidad, la química. Ustedes son de esas parejas como de doble matanza, como le gusta a la gente que conoce mucho de béisbol aquí. La dupla de doble matanza de tal equipo es una dupla infalible. Este es el caso de ustedes, que hacen química y uno siente la empatía desde el televisor, incluso se percibe, se siente, se vive. Qué bueno. Y se disfruta. Entonces, qué bueno para mí que Dios me conceda la oportunidad de estar aquí. Amén, amén. A nosotros de tener. Y eso no se puede disimular, Valentín, porque el idioma del cuerpo no miente, el lenguaje no corporal no miente. Eso es verdad, eso es verdad, no podía ser actuado. No se puede. Tú no puedes forzar la química. Como tampoco se puede forzar en los tribunales el litigio. ¿Cómo que se llama? Cuando tú la técnica de litigación. No, cuando tú te falta el respeto, te pasa del litigio temerario. Ah, bueno. Eso tampoco se disimula. Tú sabes que sale del alma cuando el abogado litiga. Es un asigún, porque en realidad es una figura jurídica que se encuentra como una especie, y lo debo decir de nuevo utilizando el término de ornitorrinco dentro de la normativa procesal penal de la República Dominicana, porque es una figura del derecho administrativo sancionador. Es decir, que debería estar regida por la ley 107-13 con toda la parafernalia que la ley conoce. Sin embargo, está inserta en la normativa procesal penal en los artículos 134 y siguientes, litigación temeraria, sin una definición. Pero a lo que yo me refiero, Valentín, y voy más allá de la parte emocional, la parte humana. Por ejemplo, Lisette puede ser tu cliente y tú puedes estar representándolo en los tribunales sobre X caso, y aunque tú no quieras, yo como público puedo advertir o tener la impresión de que tú le estás defendiendo por un compromiso o por una coyuntura y no que realmente te identifiques o que estás defendiendo esa causa. Sin embargo, también pasa lo contrario. Se ve cuando tú lo asumes con fuerza, con criterio. Yo me imagino que eso debe pasarle mucho a los abogados porque no todas las causas son convincentes. Por eso... O más por compromiso que por convicción. Por eso Samuel Leibovitz, que se le conoce como el más grande penalista, abogado, de principios del siglo pasado en los Estados Unidos, y llegó a ser juez, y de él se hizo un libro que se llama Courtroom, Sala de Jurado, que lo escribió un periodista que se llama Quentin Reynolds. Y él decía, por eso yo me eximo de preguntarle al cliente si es culpable o inocente, porque yo solamente sé defender inocente. Y no quiero que él me diga, no quiero que me confiese. Entonces el abogado penalista, con compromiso sincero con el sistema de justicia y con la justicia como valor, no pregunta,
no sabe ni quiere saber si su cliente es culpable. Él solamente quiere saber cuáles son las pruebas que hay, porque ese es su compromiso. Sí, la verdad porque que sí. no es que la Constitución te obliga a ti a ver al imputado como un presunto inocente. ¿Y cómo tú lo ves como un presunto inocente si tú sabes que es culpable? ¿De qué manera tú lo tratas como presunto inocente si tú tienes la convicción de que es culpable? De culpabilidad y de inocencia, justamente, Valentín. Nuestro interés es partir del trágico y tristísimo hecho ocurrido ayer, cuando recordamos un joven conocido, 30 años. Aunque la policía, como procede, está en el proceso de verificación con los peritos correspondientes de confirmar que el joven padece esquizofrenia. Partiendo de ese hecho, la pregunta es, ¿cómo se trata en el contexto de la ley un caso como este en función de saber o endilgarle culpabilidad real o inocencia, podría decirse, porque ha sido involuntario producto de una enfermedad? Sí, para tratar este tipo de procesos, uno tiene que hacerlo exactamente como ustedes lo han introducido. Esa introducción que ustedes han hecho es plausible y es lo correcto. Primero, ponerse equidistante, sin ningún tipo de emoción ni tampoco repulsa con respecto al hecho, sino tratarlo humanamente. Por eso es que se dice que el derecho penal como ciencia humana debe ser cada día más humanizado. El Código Procesal Penal, votado en el año 2002 y luego modificado en el año 1015, lo que procuraba era un trato humano para el humano. Tratar humanamente a las personas que van como clientes forzados al sistema de enjuiciamiento penal. ¿Y cómo tú tratas humanamente a una persona? Y ahí entonces entraremos en la dicotomía que tenemos hoy con respecto al Código Penal. Queremos al humano, consideramos que debe de alguna forma reivindicarse, reeducarse, pero queremos que dure más tiempo en la cárcel. Aumentos de pena, Código Penal. Con respecto a este caso, el Código actual, previo a la adopción del Código obligado, forzado, ustedes hablaban de cómo forzar situaciones, ¿verdad? El Código está siendo forzado, tendente a la consecución de, ¿cómo podríamos decir esto? El nuevo Código, el aprobado ayer. El aprobado ayer y hoy. Aprobado ayer por la Cámara de Senadores y enviado a la Cámara de Diputados, que ya en primera lectura lo aprobó. Y que vimos también una incursión de la Procuradora General de la República en algo que nosotros podríamos llamar incidencia. Una injerencia, mejor dicho. Porque el poder legislativo es un poder del Estado, separado del Ejecutivo y del Judicial. Pero a la Procuraduría General de la República es que le toca implementar esas normativas. Pero usted no tiene derecho a llegar al Congreso sin ser legislador, a intervenir en una sesión del Congreso, si no hay vistas públicas, porque las vistas públicas para que todo el mundo participe de forma equitativa. Yo creo que debió abrirse a la vista pública, porque el Congreso Nacional está dañando o afectando garantías sustantivas de derechos. Pero voy a la pregunta que ustedes me han hecho, que tiene que ver específicamente con un hecho luctuoso, lamentable, indeseable, pero que uno tiene que pasarlo por el tamiz de lo que tenemos actual como legislación vigente desde el punto de vista procesal penal y desde el punto de vista penal. Primero quiero hacer una diferenciación en el trato, porque aquí todo es asigún. Yo no tengo absolutamente nada en contra de estas personas, no la conozco. Muy por el contrario, lo que voy a decir ahora es el deber ser, lo correcto. Lo que han hecho con este jovencito, llevarlo ante peritos, tendente a la consecución de determinar si estaba en las condiciones mentales óptimas, en la condición de apertura mental, en su sano juicio, como dice, para producir el hecho que entonces describiría el ajuste de su conducta a la proscripción del artículo 295 del Código Penal y el artículo 304. Es decir, sería objeto de sanción, primero de persecución penal, investigación y luego de sanción por el homicidio voluntario, en principio. Si resulta que concurre la agravante que establece la ley en los artículos 296 al 298, es decir, que haya
de parte del agente comisor del hecho, que es un joven que aparentemente tiene problemas o trastornos mentales históricamente conocidos, pero si no fuera esa la condición y estas agravantes concurren, entonces estaríamos hablando de que estaría llevando a cabo una investigación el Ministerio Público y una posible proscripción a través de una sanción por asesinato, si hay premeditación y acechanza, que son las agravantes que conoce la normativa penal en los artículos ya precitados. Ahora bien, ¿qué es lo correcto? Exactamente esto, que se investigue, que se le lleve ante un perito, que se determine si tiene la responsabilidad penal por el hecho de que estaba consciente del ajuste de su conducta a la norma proscriptiva, de que sabía que estaba consciente que estaba intentando cegar vidas, intentando dañar a personas. Es lo correcto, es lo que hay que hacer. No quiero ser rudo, no quiero ser duro y decir dura ley lex. No, yo quiero ser humano como ustedes han sido en la introducción del proceso y humanamente decir lo correcto es determinar el nivel de lucidez mental que él tenía para producir o no el hecho. Para determinar si de conformidad con lo que establece el artículo 64 del Código Penal de la República Dominicana, a este joven se le puede considerar en la condición de tener una excusa legal absolutoria de responsabilidad penal por la condición de enajenación mental en la que se encuentra. Pero, ahora, y me excusa Víctor, ahora, yo quiero simplemente lanzar mi voz, manifestar mi repulsa a la diferenciación en trato. Hubo un joven que en el metro lanzó un asunto. Un artefacto Un explosivo. artefacto explosivo sí. y lo condenaron por terrorismo a 35 o creo que 40 años. 40 años. Pero ese joven no se le dio el mismo No fue trato. evaluado. No fue evaluado. Y se presume hoy que ese joven padece de serios trastornos mentales. Entonces, esa según... Perdóname, Valentín, ahí, Dime. una acotación. Si en vez de pasar en Naco, pasa en Los Guandules. Estuviera preso el Bueno, a muchachito eso sin se la está posibilidad. refiriendo justo. Óigame, lo correcto, reitero, es lo que se está haciendo con este Quizás jovencito. ni siquiera nos hubiésemos enterado porque no se le hubiese dado el nivel de cobertura mediática. Lo correcto es lo que se está haciendo con este jovencito. Quizás Lo pasa a plausible. diario y no nos damos cuenta de la salud mental. Pasa más frecuentemente de lo que las personas que están ahí en sus televisores y ustedes como comunicadores se dan cuenta, porque pasa por debajo de la mesa y ocurre de forma muy frecuente. Que tanto personas que se encuentran en la condición de enajenado mental, que deberían tener por vía de consecuencia una medida de seguridad para que le impida cometer actos como el que estamos analizando en el día de hoy. Todo el mundo se lamenta, desgarra el alma la situación que está viviendo esta familia y los relacionados de la familia, pero tienen una gran realidad. Esto ocurrió una vez en mi comunidad en Boca Chica, pero pasó que un hermano mató a otro hermano. Y lo duro era ver en la provincia de Santo Domingo, obviamente que la provincia de Santo Domingo es, desde el punto de vista de la competencia, quien ha de conocer los asuntos que hayan de ocurrir en mi comunidad en Boca Chica. Pues mire, era duro ver a la familia de un médico, ese señor en nuestra comunidad era dentista, abogando por la libertad de su hijo, pero enterrando a su otro hijo. Qué dolor. Pero tú estás ante una realidad dolorosa por donde quiera que lo mires, porque tú tienes una víctima mortal, Totalmente. es decir, una vida que con antelación existió y que está borrada, cegada. ¿Y qué es peor que la pérdida de un ser humano, de una vida humana? No hay nada peor. Pero por el otro lado tienes una persona que posiblemente actuó inconscientemente. Eso el mismo Samuel Leibovitz lo trataba como la mano de Dios, decía él. Él fue quien apuntó, pero en definitiva Dios permitió que ocurriera. Suponiendo que efectivamente se demuestre que es una persona que padece una condición mental, que obviamente en el momento no fue controlada, porque hay que saber que en el caso de la esquizofrenia, bajo medicación, las personas suelen estar bajo control, exacto. Pero cuando dejan de tomar las medicinas, obviamente están siempre en el riesgo de
que surjan ataques de esa naturaleza donde de manera enajenada actúan con violencia. Suponiendo que se demuestre que efectivamente ese fue el caso, ¿qué dice la ley? Negligencia. Bueno, es que él no es un agente de la comisión de un tipo penal, ni tampoco es un objeto. Digamos, una pistola es un objeto que se utiliza para la comisión de un tipo penal, pero un ser humano no es un objeto. Por vía de consecuencia, nosotros no podemos hablar de que se pueda instrumentalizar un ser humano para definir en la conducta de este una norma prescriptiva y que se entienda que la participación de él es del punto accesorio en el sentido de tenerle como simple instrumento, un elemento instrumental de la ocurrencia del tipo penal. Eso no es posible. Y si hubo negligencia, porque usted dijo algo muy importante, pero creo que es uno de los dos componentes. Primero, que esa persona medicada reacciona de forma controlada, es decir, que no tiene esos picos de reacción, por así decirlo, airada, no se constituye en una afectación, en un peligro para nadie, porque está controlado, como te dijo. Pero también podría darse el caso, eso es por la falta, lo que usted analice, por la falta de la medicación adecuada en el tiempo indicado. Pero podría darse por la ingesta de un acelerante o de un condicionante o de algo que incida. Supongamos que pasó por ahí, se bebió un ¿Quién determina eso? ¿Los peritos? ¿Son del Exacto. INASIF? ¿Son de la Sociedad Dominicana de Psicología? ¿Quién? De psiquiatría, en dado caso, sería. Siempre que sea un tipo penal investigado por la intervención de la ley 454-08 que crea el INASIF, siempre que sea un tipo penal, tiene que ser técnicos del INASIF. Ahora, y yo manejamos un caso también el otro día, ¿tú te acuerdas? El joven que se chocó con la pared del palacio, que lo tuvimos aquí, sí, que también nos trajo los ciertamente, los estudios hechos por el INASIF, exacto. sí, es verdad. Si el INASIF no tiene la capacidad técnica o los técnicos especializados en un área de investigación, es el INASIF el que tiene que subcontratar, por así decirlo, siempre bajo el amparo, el aval, la supervisión, la fiscalización del INASIF, porque es dentro de las instituciones públicas de la República Dominicana la única facultada para emitir los peritajes que se requieren en el sistema de justicia de la República Es como la Dominicana. Cámara de Cuentas, que es la única facultada para auditar. Correcto. Y si ellos no auditan, ellos son que dicen quién debe auditar. ¿Quién debe auditar? Pero eso se violenta con mucha frecuencia en la República Dominicana. Se violenta mucho y es muy lamentable porque estamos hablando que nosotros como Estado no podemos darnos el lujo de ser transgresores de la norma, transgresores de la ley. Y esa ley, igual que el Código Penal que se pretende sancionar, que se pretende aprobar a regañadientes de algunos y con el aplauso, yo diría que desconocedor e inconsciente de la mayoría, porque eso es una afectación general que se está produciendo. Yo no sé, por ejemplo, si el artículo 64 del que hice alusión, que habla de la eximente responsabilidad penal por las causas de los trastornos mentales, ha sido incorporado al nuevo Código Penal que ha de regir en la República Dominicana. Bueno, esperemos que sí, porque sería un atraso no considerarlo. Pero estamos atrasados porque en realidad nosotros estamos aumentando pena y el aumento de pena es una admisión del fracaso de todas las políticas públicas. A propósito de eso, porque está relacionado con lo que sería la reeducación de los privados de libertad y su reinserción en la sociedad, que debería ser el fin último, ¿verdad? Tenemos vía Zoom a Braulio Espínola, quien es sociólogo, al que damos la bienvenida al programa y a quien de inmediato, para incorporarlo a la conversación, preguntamos justamente su mirada en función de este caso recién sucedido ayer, el impacto que tiene eso, el manejo que debería tener a nivel familiar, a nivel de la sociedad, etcétera. Braulio, buenas noches y adelante. Buenas, Lisette. Un placer, como siempre, escucharlos. Igual. Miren, este caso coloca en evidencia varias carencias por parte de la sociedad dominicana, del imaginario colectivo. Una de ellas es la falta de educación en cuanto a la salud mental. Me suscribo a lo que dice el abogado aquí, el togado, porque la gente por morbo ven la incorporación de las penas como algo que rezarse un poco el dolor.
Cuando no hay una política de reinserción social ni laboral de un reo, mucho menos nosotros pensar que tenemos uno de los presupuestos más bajos en salud mental, dedicado a la salud mental según la OMS, pues lo que tenemos es un caldo de cultivo para un problema que es una papa caliente que se la han pasado a través de más de 20 años todos los gobiernos. Tener a una persona recluida y bajo supervisión continua, entendiendo que en República Dominicana solamente contamos con 250 psiquiatras, no dan abasto y no hay plazas públicas destinadas con recursos ni pabellones como lo era en otrora época, el 28. No tenemos las capacidades para enfrentar lo que viene. Sí, obviamente, si ese muchacho se le estimó desde hace una década atrás el diagnóstico de esquizofrenia, se le llevaba un tratamiento farmacológico. Cabe recalcar que el esquizoide paranoide, el nombre del trastorno, por lo general, estadísticamente, son muy pocos los casos que terminan en violencia. Obviamente, como también dijo el compañero Víctor, pues también se da el caso de que esto pase en los barrios cuando vemos, por ejemplo, hace un año atrás, una doctora en Jainamosa decapitó a su hija porque Dios le dijo. Existen alucinaciones que son de comandos mandatorios que obviamente pueden ocurrir en cualquier momento y el deterioro cognitivo de esa persona y de su psiquis, no hay manera de saberlo, aún esté bajo tratamiento. Con esto no digo que la gente tiene que tenerle miedo a afrontar la salud mental, no quiero contribuir al estigma que también no existen políticas por parte del Estado para quitar ese estigma sobre los medicamentos psiquiátricos, sobre los psicólogos y sobre los psiquiatras. Tenemos un trabajo muy arduo que hacer y tenemos ahora una sociedad consternada de algo que hoy tocó a una esfera de la clase alta, pero que pasa a diario en los barrios dominicanos. Braulio. No es secreto para nadie que a veces vemos que el diablo me dijo que lo hiciera. Sí. Braulio, vemos esa clase de crímenes que ocurren. Estamos y la gente mira de lado, voltea para otro lado y no es consciente de lo que realmente ocurre en la sociedad dominicana. Tenemos un reto muy grande de que realmente esto pone en manifiesto que se debería de destinar un presupuesto mayor. Cuando hablamos de educación, la gente solamente se imagina los liceos, las escuelas, pero educación tiene que ver con la población civil también. La educación debería destinarse recursos para el Colegio Dominicano de Psiquiatría, poder tener campañas de concientización. Braulio. Todo eso debería de haberlos. Sí, Braulio, estamos conversando con Braulio Espínola, quien es un experto en reintegración y salud mental. Me viene a la memoria un caso que quiero traerlo a colación porque también sacudió, impactó a toda la sociedad dominicana. El caso Jenna Saibar. A propósito de reintegración y de salud mental, ya hay uno de los dos asesinos que salió en libertad, Moliné, porque cumplió 20 años. Y el otro, Redondo Llenas, que era primo hermano de la víctima, sale el año que viene, cumple 30 años de su condena en el año 2026. A ellos no se le hicieron, Valentín, estos análisis que tú estás hablando y tampoco se debatió nunca si ellos estaban en sus cabales, pero evidentemente que el comportamiento que exhibieron con el asesinato de este niño y de esa manera tan cruel, bueno, pero ¿cómo puede trabajarse la reinserción a la sociedad de una persona que haya expresado una conducta a través de un crimen tan atroz como este de Jenna Saibar, que lo recordamos, 30 años el año que viene, y como este hecho tan lamentable de ayer? No queriendo comparar una cosa con la otra, porque no se compara, pero sí me hizo recordar esa situación porque estremeció a la sociedad. Mira, Víctor, esto que tú mencionas realmente sobre la reinserción social y laboral de una persona por un crimen de esa magnitud, pues me suscribo a lo mismo que dijo Valentín. Hay un problema grave que es que hemos fracasado como sociedad en cuanto a la reinserción social. La única posibilidad que un reo tiene para reinsertarse a la sociedad, si no es de familia pudiente, es ser motoconcho.
no le van a abrir cuenta de banco, no hay una forma posible de que alguien pueda confiar en él, de que su histórico quede saldada para la sociedad. Y lo que hacemos es crear un caldo de cultivo de un círculo vicioso que sigue pasando porque siguen siendo empujados a delinquir. En el caso de los Llenas Aybar, del caso Llenas Aybar que me mencionas, Moliné, pues posiblemente él, cuando vi que las garantías las presentaba su padre y un familiar para trabajar en en el almacén de un tío o algo así, pues ellos tienen los recursos para hacerlo. Pero de ahí quedará el saber si un perito psiquiátrico, un psiquiatra, un galeno psiquiatra, pues certifique que esa persona está en condiciones para estar reintegrada a la sociedad y ser un ente productivo. Porque tú puedes tener una persona que cumpla una condena penal, pero no sabemos si esa persona puede estar reintegrada a la sociedad. Entonces tenemos muchas interrogantes que nos dan un sistema básicamente eh, minusválido en ese sentido. Bueno. Valentín, en definitiva, la sociedad y el Estado a lo largo del tiempo le ha fallado a la propia gente, a la propia población, sobre todo a ese segmento que es vulnerable o porque no tiene satisfechas sus necesidades básicas y hace que, sobre todo los jóvenes, caigan en el tema del consumo de drogas, o porque no se le ha dado el debido valor a la salud mental. Ustedes me han dado una oportunidad de oro y la agradezco. Siempre es grato estar aquí, ¿eh? Y las jóvenes que me llaman saben que cuando vienen de ustedes esa llamada, yo me súper alegro y trato de estar en este programa. Pero me han dado una oportunidad de oro con la participación de Braulio Espínola, porque él ha dicho, sin matizar mucho al respecto, él ha dicho, mira, el problema es que aquí el tema de la salud mental ha sido abandonado a su suerte. El presupuesto de salud mental de la República Dominicana es uno de los más bajos. Presupuesto. El Poder Ejecutivo tiene el 97% del presupuesto y tenemos 3 poderes. ¿Qué significa eso? Que hay 2 poderes abandonados a su suerte también. Y eso trae como consecuencia que tengamos un Congreso que quiere aprobar un Código Penal sin tomar en cuenta esa sugerencia de Espínola, sin tomar en cuenta lo que él está diciendo. Estamos creando un círculo vicioso, un círculo donde a las personas que delinquen solamente le queda como opción volver a delinquir, y volver a delinquir, y volver a delinquir. Pero se gastó un poco de presupuesto para invitar a personas como Espínola, o especialistas en salud mental, sociólogos, abogados penalistas en ejercicio. Se gastó algo del presupuesto que debería salir del Ejecutivo, que es el que tiene el 97% de los presupuestos, para que el Congreso tuviera expertos que le dijeran a ellos que lo que estaban mandando era un mensaje de fracaso absoluto, porque en ningún lugar del mundo, y voy a poner un ejemplo, el aumento de penas ha resuelto absolutamente nada. Y te voy a poner el ejemplo de aquí, de la República Dominicana. En el año en el año 88, perdón, me faltaba un número, me faltaban 8. En el año 88, la República Dominicana inauguró la ley de drogas más fuerte prácticamente del mundo, a excepción de los países que tienen penas de muerte para ese tipo de flagelos. La más drástica de las penas se dan en la República Dominicana. 30 años de prisión máximo para la persona que sea patrocinador, y 20 años de prisión para la persona que sea el que se determine que ha ajustado su conducta al tráfico ilícito de estupefacientes. La más drástica, cuando en los otros países la pena era de 6 años, 3 años, 4 años, 10 años, como mucho. Nosotros teníamos 30 años. Y la pregunta mía es la siguiente: teniendo esa proscripción, ¿dónde fue que se encontraron 10 toneladas de droga? ¿Dónde fue que se decomisaron 10 toneladas de droga? ¿Cuántas veces nosotros hemos leído y escuchado que se decomisan 1.000, 2.000, 3.000 kilos de cocaína? Entonces, ¿la pena sirve para disuadir? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Se han hecho estudios? Entonces nosotros estamos aquí ante una admisión de fracaso absoluto como sociedad. Pero lamentablemente, cuando usted lo dice en un medio de comunicación,
el 99.9% de las personas no lo van a entender porque están bombardeadas con informaciones tendenciadas, tendentes a procurar, valga la reiteración del término, tendente a procurar fijar en la mente como un estado de necesidad que nosotros tenemos la adopción de un código penal porque este es muy viejo. Pero señor, el homicidio sigue siendo el homicidio, lo único que usted va a hacer es definir una pena mayor. Es que nos hemos olvidado de la importancia, por un lado, de la prevención, que implica una inversión importantísima. Tenemos cero prevención. En educación, en satisfacción de derechos, que reduce sin duda alguna todas esas posibilidades de consumo de estupefacientes, de delincuencia y demás. Gracias, Braulio Espínola, sociólogo vía Zoom, que nos ha acompañado, a Valentín. Gracias siempre por aceptar y por traernos su experiencia y su mirada sobre estos temas de relevancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Buenas noches Braulio. a todos. Buenas noches a todos. Un abrazo. Muchas gracias a Braulio, Gracias, Braulio, que me dio la oportunidad, como dije anteriormente, de matizar con respecto a lo que él decía. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí. Y quiero también entonces matizar lo último dicho por Lisette. En el sentido, señores, prevención, cero. Punición, todo. No prevenimos, pero sí condenamos. Antes de irnos a la pausa, perdóname que un secreto en reunión es mala educación, pero Sí. perdóname un minuto. ¿Tú has visto que los presidentes tienen un consultor jurídico? Sí. Y las instituciones y las oficinas. Sí, tienen? claro. ¿Qué tú crees si le ofrecemos a Valentín que sea el consultor jurídico de la De la mirada? mirada. Que lo podamos Yo estoy de llamar cada vez acuerdo. que tengamos. Yo estoy de acuerdo. Vamos a hablar. Totalmente. Que Hacemos no se una pausa, enteren. sí, que no se sepa.